Nuestras raíces comienzan hace 65 años con un sueño y un espíritu emprendedor. Innovac Global, a lo largo de su historia, ha desarrollado tecnologías, llevando soluciones a diferentes partes del mundo. 65 años de historia, de trabajo y de innovación constante nos definen como una empresa especializada en la raíz, una empresa de raíces sólidas, de raíces productivas y de raíces mexicanas. Innovac Global. $9.5 billion. By 2050, that will be the number of mouths to feed on this planet. To keep up with that growth, we need an agricultural sector that is productive and thriving, despite limited available surface and plenty of environmental concerns. At Tessenderlo Curly, we work tirelessly to help overcome these challenges. Over many years, our researchers and engineers have developed and tested our high-performance liquid, soluble and water-soluble fertilizers in many countries around the globe. These innovative technologies allow a more precise and environmentally responsible yield and crop quality improvement. Our liquid fertilizers easily permeate and nurture all crops. Their liquid form makes them more precise, efficient, easy and safe to use, and they are compatible with any type of irrigation system. The active thiosulfate delivers a key nutrient, sulfur, in readily available form and functions as a catalyst to enhance the intake of other nutrients. Let's be smart. Let's work together to create sustainable agriculture.
un gusto a todos los citicultores aquí que me acompañan. Eh, es un gran agrado, sin duda. Y vamos a nuevamente hacer este curso. Vamos a tratar. Ay, se cambió esto. Espera un segundo. Modo webinar. Ahí sí. Vamos a tratar de aprender lo más posible, de ser lo más prácticos. ¿Ya? Vamos a partir hoy día con un día que es como más, es más suavecito, más general, mucha información general y yo desde ya las siguientes cuatro clases ya realmente al grano, manejos ya al detalle, manejos que van más de punta, información bastante más dura en cuanto a manejo de cítricos. Em, acá está. Bueno, los cítricos son frutales de hoja persistente, sufren daños por helada, generalmente y donde mejor se desarrollan entre latitudes, entre los 40 grados de latitud sur y norte, son súper inestables genéticamente. Esto significa que pueden tener mutaciones, una gran cantidad de mutaciones, y eso es lo que ocurre, y así es como ocurren nacen muchas variedades de mutaciones espontáneas. Dos tercios de la producción de cítrico en el mundo es naranja. La naranja sigue siendo la reina de los cítricos, a pesar de que otros tipos de cítricos han crecido mucho en los últimos 20, 30 años. Y lo otro importante es que el 35%, prácticamente un tercio de la producción, se industrializa. ¿Ya? Zumos, jugos, conservas, esencias. Y los pomelos y naranjas ahí son los que la llevan, sin duda, en ese sentido. Em, en Chile, hasta el año 2024, hasta el año pasado, hace 6 meses atrás, habían 27.800 hectáreas plantadas, fundamentalmente concentradas entre la tercera y cuarta región, perdón, tercera y sexta región, donde la tercera y sexta región han crecido bastante en los últimos 2 años. Fundamentalmente hacia la sexta región, metropolitana sur y sexta región, hay un polo de avance importante en la plantación de cítricos. De limoneros, esta participación son un poco más de 9.000 hectáreas, mandarinos, poco más de 11.000 hectáreas y naranjos, arriba de 6.600 hectáreas. Bueno, vamos a ver un poquito las gráficas de las tendencias, pero en la temporada de 2024 se estima un total exportado de 383.000 toneladas. En clementinas el año 2024 se exportó un 35% menos que el 2023. Este año debiese ser un poquito más alto incluso que el 2023. Eh, Además de que vemos que este ha sido un año, usemos los dedos todos, pero no ha sido un año de grandes heladas, que es un factor que siempre pesa mucho en el tema de pérdida de producción en cítricos en Chile. Y los limoneros han crecido bastante los últimos años en superficie y producción. Vemos más que las cantidades que ya las hablamos, son las tendencias. Los limoneros los últimos años han ido creciendo la superficie plantada. eh, las naranjas disminuyeron fuertemente los últimos 20 años, la superficie plantada. Sin embargo, hay un renacer de las naranjas. Hay un nicho importante para las naranjas tempranas, bien tempranas, y para las naranjas bien tardías. También ha crecido la producción y la cantidad de hectáreas de naranjas de media estación. Hay factores en el mundo que han hecho que se vayan generando nichos para las naranjas, por ejemplo, la presencia de HLB en varios países productores fuertes de naranja, incluido Estados Unidos, Brasil, lo que genera un potencial polo ahí para producir naranjas de una manera que sea mucho más rentable que hace algunos años atrás. Las mandarinas siempre creciendo. Las mandarinas son los cítricos que han crecido lejos más los últimos 30 años, apareciendo variedades nuevas, em, mejorando los rendimientos, apareciendo nuevos potenciales mercados. Es bastante dinámico todavía el tema de las mandarinas, pero aún mantienen un crecimiento. Bueno, me faltan ahí los pomelos, que los pomelos queda muy poco, o sea, casi ha desaparecido muy poquito lo que hay de pomelos en Chile. Si hablamos de Perú, hay los departamentos fuertes en producción de cítricos. Estamos hablando de Junín con un 26%, Lima un 22%, Ica un 15% y Piura un 11% la participación de los cítricos de Perú. Eh, bueno, en el 2022 los cítricos en Perú alcanzaron 1.651.000 toneladas, con un incremento del 38%.
frente al 2017, o sea, ha crecido, sigue creciendo y creció mucho en ese transcurso de años. Del total, al año 2022, el 38% son mandarinas, 35 naranjas, 20 limones, 5 tangelos y 0,4 toronjas. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos 3 años? Es que Perú ha disminuido el volumen de producción fundamentalmente por la disminución de hectáreas de satsumas, que no han sido buen negocio los últimos años y tienen algunos problemas de mercado, por lo tanto se ha ido reemplazando, eliminando hectáreas de satsumas fundamentalmente. Bueno, el cítrico, el fruto cítrico, botánicamente es un hesperidio, esa es la denominación, así se llama el fruto. Tiene una corteza exterior flexible y dividida interiormente en segmentos o gajos. Eh, el tamaño del fruto es variable dependiendo de los factores climáticos, edáficos y culturales. Em, Tiene vesículas, tiene flaveo, tiene albedo. eh, un segundo, vean, un segundo. ¿Me dan un segundo, por favor? Eh, ¿Dónde puedo enchufar? Enchufo. No. Ahora sí, continuamos. Por lo tanto, el tipo de fruto es un hesperidio, entonces, como veníamos hablando, y donde tenemos albedo, flavedo no, te saco a ti, para acá. Perfecto. Ahí saqué la. Tenemos las mandarinas. En las mandarinas siempre hay una pregunta que es un clásico, que si es mandarina, si es clementina, qué cosa es. La mandarina es una especie, y esta especie se divide en tres grandes grupos, eh, grandes tipos o grupos, que son las clementinas, que son las mandarinas clementinas, las mandarinas satsumas y las mandarinas híbridas. ¿Ya? Son tres grandes grupos, grandes tipos. Dentro de cada uno de estos tipos tenemos variedades. Tenemos las variedades, dentro de las variedades de mandarinas clementinas tenemos las variedades, las más, aquí faltan sin duda. O sea, yo coloqué algunas, de las más clásicas, las más típicas, para nombrarlas, que son las clemenules, la reina de las clementinas. Tenemos oronules, clemenpons, clemenluz, clementinas finas, hernandinas, oro grande, marisol, loretina y varias más. Pero aquí tenemos gran parte de las clementinas siempre más conocidas y más plantadas. Bueno, clemenules, son riquísimas las clemenules, yo encuentro siempre de las mejores clementinas. Las oronules, que es una variedad temprana. Tenemos las mandarinas satsumas, que es el otro tipo. Bueno, Chile prácticamente no tiene satsumas, tiene muy pocas hectáreas de satsumas, casi tiende a cero, y Perú tiene muchas hectáreas de satsumas, pero arrancando por temas comerciales. Las más conocidas y las más típicas, Owari o Kitsu, Clauselina, y hay varias más también, pero solamente por nombrar las más típicas, más conocidas. En general se caracterizan por ser mandarinas bastante tempranas en producción, y una de sus grandes plus, producen muy temprano. Claro, si habláramos de Chile, estarían produciendo el mes de marzo-abril. O sea, es bastante temprano, pero tiene problemas de comercialización. Entonces ahí hay una gran problemática. Pero un mercado interno no es mala idea. Bueno, y tenemos las mandarinas híbridas, que aquí es donde genera el conflicto siempre, porque son mandarinas híbridas, o sea, vienen del cruzamiento de distintas especies, y ahí es donde se genera un híbrido. Donde tenemos, bueno, la más conocida hoy en día, la más plantada, la variedad W. Murcott, tenemos Fortuna, tenemos Nova o Clemenvilla, o Ri, tenemos mandarina Tango, Sumo o Decopon y Leanri y muchas más. O sea, hoy en día hay una cantidad impresionante de mandarinas híbridas potenciales que se podrían plantar y que aquí hay material bueno, y cada uno en sus zonas, en sus países está evaluando cómo produce, si produce semillas, cuántos kilos, el calibre, la piel, cómo viaja, el añerismo, etcétera. Porque las variedades se comportan distintos según los climas, según las zonas, según los países, según los suelos, según las aguas. Entonces,
uno tiene que ir evaluando. Aquí, bueno, ahí en la foto está la Sumo o Decopon, que es característica, muy rica, es fea, tiene ese moño arriba. Es una mandarina que está bastante de moda, por lo menos de consumo en el supermercado en Estados Unidos. La variedad Leandri a mí me gusta mucho, que es la última que está, que encuentro una mandarina muy rica, muy consistente la pulpa, de muy buen sabor, una mandarina muy rica. La mandarina Orri, la Orri es una mandarina muy dulce, es muy rica también de sabor, tiene algunos problemas, empieza a producir semillas en el año 4 o 5, tiende a producir, es inestable en los kilos, es añera, tiende a producir en la punta de los brotes racimos, bueno, tiene sus problemáticas, bueno, todo esto es manejo agronómico, pero no es tan fácil, tiene sus problemáticas para hacerla producir. La variedad Fortuna prácticamente desapareció, de hecho su reemplazo fue la Ole de Murcott, era la variedad de mandarina tardía que se plantaba hace 20, antes del año 2003-2004, muy rica también, era bastante complejo el sabor, aromática. Bueno, y la Ole de Murcott, no se las tengo que contar a los que tienen mandarina, porque es la más plantada sin duda hoy en día en las zonas mandarineras. Bueno, ahí tenemos doble de Murcott. El otro día alguien me preguntaba por qué estas fotos con palitos. Bueno, no, estas fotos en los supermercados en China colocan así la fruta con palito y con hojas, y la causa tiene una causa, demostrarte que la fruta está fresca. Porque cuando viene con un trozo de brote, con hoja y se ve muy turgente como en la foto, eso yo estoy demostrando que esta fruta está cosechada hace muy poco, está muy fresca. Entonces, cayeron aquí en las fotos. Aquí tenemos una nova, una mandarina nova. Y el calendario de cosecha, bueno, aquí está la gran mayoría de las mandarinas, de hecho, y su calendario de cosecha, que está hecho, este calendario de cosecha está hecho para la zona central de Chile, ¿ya? Porque obviamente una Clemenules va a ser distinto si la estoy cosechando en la zona central de Chile o la estoy cosechando en Lambayeque o la estoy cosechando en Chincha, va a ser muy distinto. Entonces, pero para esa zona este es el calendario, y obviamente uno sabe que cuando se va moviendo las cosechas son 30 días antes, 30 días después, según la zona donde yo esté. Como les decía, bueno, las Satsumas son bastante tempranas. Está la ya. Isawari, Clauselina o Kitsu. Bueno, tenemos la Owari, que es la más tardía dentro de las Satsumas, siendo igual temprana. Eh, Tenemos mandarina cultifor, loretina, clementina loretina, clemenluz oronules, clemenpons y octubrina, dentro del grupo de las tempranas. En general, las, las clementinas tempranas, que son más o menos 3 semanas, 4 semanas antes que Clemenule, casi todas tienen algún tipo de problema. O sea, no, ese temprano lo tienen por algo. La Clemenluz empieza a producir gomas en climas con alta temperatura, eh, empieza a sufrir la planta, sufre mucho. La Clement Pons produce agallas, empiezan a producir agallas en la madera, en el tronco, muy fuerte. La planta vive pocos años. Después del año 10 15 ya está muy desgastada la planta, es bien difícil que siga. Bueno, y así, bueno, la Oronules, todos los que la conocen, cuesta mucho crecer, tiene muy lento crecimiento vegetativo, tiene muy poco tiraje, le cuesta generar calibre, bueno, entonces tiene sus cositas cada una, generalmente las clementinas tempranas. Después tenemos ya media estación, tenemos las clemenules, ¿cierto? Bueno, tenemos las primosoles, que se producen en Perú fundamentalmente, en Chile no hay primosoles, se cosecha ahí entre abril y mayo, entre mediados de abril y fines de mayo. Tenemos clemenules oro grande que se cosechan prácticamente en la misma fecha. Oro grande, en teoría, siempre, y todavía se escucha que alguien dice que el oro grande produce 2, 3 semanas antes de clemenules, y no es así, se producen huertos, de hecho, donde están plantados el mismo día, una planta al lado de la otra, y producen exactamente, parten exactamente igual, no es más temprana que clemenules. Sí tiene diferencias con Clemenules, de que su calibre es más parejo, por eso se llama oro grande, es más parejito, cuesta menos tomar el calibre. La piel es mucho más sensible, la piel se desgasta muy rápido, hay que cosechar rápido, la acidez se cae mucho más rápido, así que tiene casi todo tiene su ventaja, pero también está su desventaja, que son manejables de nuevo. Agronómicamente son prácticamente todas manejables, pero hay que conocerlas. Em, Tenemos después, bueno, Janov y Nova, tenemos Leanri, que se las nombraba recién.
bueno, Golden Nugget, doble de Murcott Tango, que son prácticamente lo mismo las dos. La diferencia de Tango con doble de Murcott es que la Tango es una doble de Murcott irradiada que no tiene semillas, pero plantadas una al lado de la otra de nuevo, es prácticamente imposible diferenciarlas por piel, por forma de producción, por la planta, son prácticamente exactamente iguales. Tenemos Sumo o Decapon, tenemos Orri, ya que son ya más tardías, y ya más tardía tenemos la Fortuna, la Morí y la Honey Murcott, eh, o Río de Oro. Sería como el cuadro de las mandarinas así a nivel Sudamérica, eh, ordenadito. Tenemos naranjas ahora, donde también tenemos tres grandes grupos. Tenemos las naranjas Nabel, que sin duda son las más plantadas en el mundo, lejos. Las naranjas Nabel son muy plantadas de consumo de mesa, de consumo de mesa. No, me faltó ahí terminar la oración. Tenemos las comunes o blancas y tenemos los grupos sangre. Dentro de las Nabel, ¿qué característica tienen las naranjas Nabel? Tiene una característica bien especial. Bueno, obviamente que tienden a tener ombligo, pero lo que fundamentalmente, y a mí agronómicamente me interesa mucho, es que las naranjas del grupo Nabel, su ovario es infértil y su polen es infértil. Por lo tanto, nunca van a tener semillas y nunca van a semillar a nadie, que es un tema súper importante que lo vamos a ver en una siguiente clase. El tema de las semillas y el semillamiento es clave, de hecho, en la producción de cítricos. Los mercados cada vez más piden frutas sin semillas. Los mercados orientales, Rusia, son los que les importa bastante menos, pero en general el mundo va pidiendo fruta sin semilla. Dentro del Navel están las Parent Washington, Thompson, Navelina, Navelate, Newhall, que son variedades ya más viejitas, ¿ah? Son variedades más antiguas. Lenley, que todavía se mantiene ahí con una variedad tardía firme, Fukumoto, tu variedad temprana firme todavía, Caracara de media estación. Bueno, y pongo etcétera porque, bueno, ahí tenemos algunas fotos de la Navelata, a mí me encanta como naranja, que tiene forma de huevo, que es muy rica, muy consistente la pulpa. De hecho, está en las fotos, se nota lo consistente que es la pulpa y lo rica que es. Lenley, que está bueno, en Chile hay dos clones, uno temprano y un tardío, este es el temprano, porque el tardío es amarillenta la piel. Fukumoto, ¿ah? Ahí con su pulpa característica y un poquitito desteñida. Cara a cara, con su pulpa característica, rojiza, ¿cierto? Que es lo que caracteriza la variedad cara a cara. Y tenemos nuevamente el cuadro de cosecha de naranja a nivel Sudamérica, donde tenemos la M7 y Fukumoto como naranjas tempranas. Después ya de media estación siguen Newhall, Washington, cara a cara, Salustiana. Y tenemos Sanguinelli, Navelate, Lendley y Cambria dentro del grupo ya de las tardías. Y tenemos valencias, distintos tipos de valencias ya que van traslapadas en fecha de cosecha, que son variedades de jugo, fundamentalmente, y que en la zona central de Chile, bueno, la cosecha podría partir a finales de octubre y podría yo cosechar hasta finales de febrero. Bueno, uno puede aguantar más la fruta sin problema, pero bueno, se puede aguantar más la fruta, es una variedad que de hecho aguanta, siempre y cuando no haya reverdecimiento, porque estas variedades tienden la piel tiende a reverdecer, a colocarse verde, entonces que es una de las problemáticas que tiene en el manejo. Tenemos limoneros ahora, los limoneros tenemos, los más clásicos son Eureka, Fino 49, tenemos Benjamín Andes, Mesina, Génova y limón persa o Lima Tahiti. Ahí está el fuerte de los limones, el gran fuerte, están prácticamente todos los limones que se colocan, que se plantan o que siembran, como dicen mis amigos peruanos. El calendario de cosechas, bueno, tenemos desde marzo a junio para la zona central de Chile, tenemos Limas Bears, tenemos Fino 95, bueno, Eureka y Benjamín Andes. ¿Por qué todo el año? Porque prácticamente todo el año se está cosechando, a pesar de que se concentran dos grandes cosechas, una de verano y una de invierno. Ahora, la de invierno parte en mayo y termina en agosto, septiembre, y ya en noviembre estamos cosechando nuevamente el limón de verano. Entonces, y bueno, y en octubre no es que no haya limones, también hay, pero el volumen fuerte es con dos cosechas de invierno, y una de verano. Para el caso de Eureka, uno podría hablar de un 70% de limón de invierno y 30% de limón de verano. Para un Benjamín Andes podríamos hablar de un 60% de limón de invierno y un 40% de limón de verano. Tenemos Lima Tahiti, ya que es la lima que se produce fuerte en países como Colombia, Ecuador, norte de Perú, la zona de Piura. Tenemos el Fino 49, que es limón amarillo. Bueno, por eso les coloqué los colores también. Es limón amarillo y la Lima Tahiti es un limón verde.
se cosecha verde, si llega a tener color es descarte, y en el caso de los limones amarillos, si yo los saco verde o los trato de vender verde, nadie me los va a comprar, por eso que hay que desverdizarlos para que se coloquen amarillos. En el caso de Fino 49, su cosecha se concentra en invierno. Un 90% del limón se cosecha en invierno y apenas un 10% en verano. Es un limón prácticamente para cosecharlo en invierno. Y tenemos también las tres variedades clásicas de pomelo, donde tenemos Star Ruby, que es el más plantado, sin duda. Después lo sigue el Río Red y después el Marcho. Serían las tres variedades de pomelo que se plantan. La gente que todavía tiene pomelo, pues ha disminuido mucho la superficie de pomelo. Tenemos el caso de los patrones ahora. El caso de los patrones es un tema. Los patrones nos dan las cualidades, las resistencias, las características de la fruta, así que es algo súper importante, no es algo tangencial. Bueno, hay una relación directa entre el patrón variedad con el vigor y todo lo que ocurra con la fruta. Eh, es reconocido que marcos de plantación estrecho poseen un mayor potencial de producción por unidad de superficie. Bueno, ¿esto por qué? Porque hay patrones que me generan plantas de canopia más pequeñas y patrones con canopias más grandes. Em, en Florida, en los años 70, se disponía de tres patrones principales: limón rugoso, naranjo agrio y mandarino Cleopatra. Bueno, hoy día uno va, no sé, a California, a Riverside, y tienen 2000 patrones. O sea, hay muchos, claro. No todos comerciales, porque, claro, cuando sale un patrón hay que después ver cuáles son todas las características que le da la variedad. La resistencia de la piel, cómo viaja, cómo desverdiza, los bricks, etcétera. O sea, resistencia a nematos, a distintas enfermedades. Hay que ver muchas cosas para poder desbloquear un patrón y decir, este es el patrón que necesito. Por eso que uno generalmente ocupa patrones que ya están absolutamente validados y súper validados. Bueno, ahí tenemos un C35. En general, gran parte de los patrones son trifoliados. O sea, como podemos ver, tienen tres hojas, ¿cierto? Tres folíolos, por lo tanto son trifoliados, gran parte de los portainjertos. La minoría son unifoliados, así que es bien difícil reconocerlos cuando sale desde un tronco, sale un patrón y un trifoliado, chuta, me dice, pueden ser 6 7. ¿Cuál será? Es muy complicado. Bueno, C35 es un patrón que me genera resistencia bastante alta a nematos. Tiene una resistencia media salinidad, media, no es una resistencia alta, una resistencia bastante mayor a la variedad al frío. Es una variedad de vigor medio alto, que me produce calibres bastante, medio altos también. O sea, es un portainjerto bien estándar, o sea, que anda bien en muchas condiciones. Anda muy bien en suelos livianos y anda muy bien en suelos pesados. Eh, es bastante estándar, se acomoda muy bien a distintas condiciones. Tenemos Ruidú. Ruidú es un portainjerto, un portainjerto enanizante, también es un trifoliado. Bueno, se comporta como un caduco, bota las hojas en algún momento. Uno puede colocar distancias de plantación más juntas a las plantas. Anda muy bien en naranjos. Naranjo anda muy bien Ruidú. Me genera muy buen color de fruta. El calibre se achica un poquito, una colita. No le gustan los carbonatos en el suelo. De hecho, no hay que manejar muy bien los carbonatos cuando uno coloca patrón ruidus. No, la planta se muere y uno no sabe por qué se muere. Se empieza a morir de a poco, por aquí, por acá, y no hay explicación de por qué se mueren. Y gran parte de las veces es por carbonatos y hay presencia de carbonatos en el suelo. Ese es el patrón ruidus, bastante usado en Chile hoy en día. Dentro de los patrones nanizantes, lejos, es el más usado. Carrizo, que es un primo hermano de C35. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes me preguntan si coloco un C35 un carrizo, que un carrizo aguanta mucho mejor la salinidad. O sea, por ejemplo, en Valencia, gran parte del hectareaje con suelos muy carbonatosos están con carrizo, porque resiste bastante bien los carbonatos y las sales en general, a diferencia del C35. El resto de las características son muy similares con un C35. Macrofila es un limón, bueno, este es un unifoliado, este no es trifoliado, todos los anteriores eran trifoliados y este es un unifoliado, es un limón que me genera fruta con muy bonito calibre. Bueno, es el portainjerto en limón amarillo más usado, sin duda. El 95% de las hectáreas de limón están en macrofila, limón amarillo, da muy buen calibre, da muy buen precocidad, da buena precocidad en la fruta, da estabilidad en las floraciones, tiene bastante buena estabilidad en las floraciones, disminuye el añerismo de las plantas
pero tiene peros también, pues. Si yo lo coloco en un cítrico dulce, me disminuye los grados Brix. Si bien me acelera la cosecha porque adelanta la toma de color, pero la acidez se cae bastante más rápido. Y como bueno, creo que les dije, no me acuerdo, pero parece que sí, que es bastante susceptible a nematodos. Entonces, donde tengo riesgo de nematodos, no, macrofila no es mejor no arriesgarse y no colocarlo, ¿ya? Ahí están los patrones más utilizados, ya lo hablaba, macrofila, carrizo, bueno, citrumelo también es un trifoliado, se comporta muy parecido al C35 en la calidad de fruta, pero es una canopia más grande. De hecho, no es un porte injerto a colocarlo con densidades mayores. De hecho, la canopia es bastante más grande que el C35 y que carrizo. El C22 también es un enanizante, al igual que Rubidú, también es un trifoliado. Me genera las características más eh, sí parecidas a Rubidú, pero yo prefiero Rubidú antes de C22 porque tiende a hacer cargar mucho las frutas cuando están pequeñas, tiende a pegar mucha fruta y eso hace al final que se enanice la planta. Tenemos Lima Rampur, que es un porte injerto que se usa mucho en Perú, mucho, y me encanta la Lima Rampur. ¿Cuál es su característica? Que genera muy buen calibre, calibra muy bien la fruta, pero se comporta muy bien en suelos livianos, pero no en suelos pesados, donde tiende a ser errático. En suelos pesados a alguien le puede andar bien y me puede decir, oye, yo tengo suelos pesados, me anda bien, pero tiende a ser errático. Hay gente que en suelos pesados le anda muy mal y a otra que le anda más o menos o bien, pero en suelos livianos se comporta maravilloso. Siempre es muy estándar que anda muy bien la Lima Rankwood. Cleopatra, bueno, Cleopatra también es un porte injerto que se ocupa o se ocupaba fundamentalmente en Perú, ya cada vez se ocupa menos. Volcameriano, es un portainjerto súper antiguo, que también me genera un calibre bastante, me mejora bastante el calibre de la fruta y hoy en día tiene un pequeño renacer y hay algunos campos que están considerando colocar en patrón volcameriano. Bueno, ahí está como un screening más o menos de patrones que se utilizan en cítricos. Hay más, sin duda, o sea, de todo, hay variedades que no he nombrado, hay portainjertos que no he nombrado, pero aquí está el gran fuerte de los portainjertos o patrones utilizados. Y esas son las características que más o menos me dan un patrón, o qué me puede hacer variar: el vigor de las plantas, el dulzor, el calibre de la fruta, la resistencia a carbonato y salinidad, y resistencia a resistencia a enfermedades, me faltó acá. Resistencia a enfermedades es súper importante en cada uno de los tipos de porte injerto. Ahora, hablando ya todo el general de cítrico, que hablé, el general ahí general, o sea, que es un cítrico, partiendo por qué es un cítrico, partiendo por qué tipo de cítricos tenemos, por qué injerto, veamos cuáles son las problemáticas. Y las problemáticas son hartas. O sea, los temas de importancia para la producción en cítrico, tenemos aquí, existe el listado donde está la inducción floral, que es un tema, la diferenciación floral que va de la mano, pero va separado con la inducción floral, los tipos de flores a generar en un campo, la polinización cruzada, que tiene que ver con el semillamiento, súper importante, la cuaja, la caída de fruto, que es el amarre, que es distinta a la cuaja. La cuaja es el paso de flor a fruto. Ese momento mágico se llama cuaja, pero después tengo 60, 70 días que se me puede caer la fruta y eso se lo llama amarre de fruta o caída natural. ¿Ya? Que es lo mismo. Tenemos el raleo de la fruta, que es al revés, que en las zonas donde cuaja mucha fruta y no cae, y yo tengo que ralearla, ¿cómo la raleo? Es un tema productivo súper importante en algunas zonas. Tenemos el tema del efecto sumidero, esto está dado por hormonas de síntesis, y también lo vamos a estudiar. El tipo de crecimiento de la fruta, la calidad de la piel, clave, la calidad de la piel. Es un fruto que si no se maneja bien la piel en algunas variedades puede ser un desastre. Desórdenes fisiológicos, calidad interna de la fruta, que bueno, que si bien debiese ser lo más importante en la producción, no lo es, pero es importante, o sea, pero no es el primero de la lista. ¿A qué me refiero? Que el consumidor prefiere una fruta bonita a que sea rica. Eh, que la fruta puede ser muy rica, pero si tiene RACET, no, pues descarte a la feria. Entonces eso es muy raro. O sea, yo creería que comercialmente la fruta más valiosa es la fruta más rica, pero no lo es así, está en segundo lugar. El color de la fruta, clave, ya se los dije, el color de la fruta es clave en la venta, en la comercialización, en el precio de la fruta. La generación de madera, también lo vamos a ver a qué nos referimos con esto. O sea, yo tengo que generar madera para poder colocar fruta de calidad todas las temporadas. Y el retorno floral o añerismo, que también en distintas variedades, en distintas zonas, en distintas condiciones, es un tema súper importante. Estos son temas de importancia para la producción de cítricos. Ahora, se pueden dar cuenta que acá faltan como las cosas más
macro más importantes, pues que aquí no hablo de riego, no digo aquí voy el riego, no digo nutrición, no digo bioestimulación, no digo manejo de plagas, no digo manejo de enfermedades, porque va a ir dentro de cada uno de estos temas. No hablo de estrés, que es un tema cada día más importante. No, o sea, es que es clave, es que no es ni siquiera más importante, es clave. O sea, si el que no maneja estrés en un campo de cítricos, claro, vamos a producir, pero no vamos a producir lo que queremos, los kilos, la calidad, ni que sea estable en el tiempo. Entonces aquí los temas macros los vamos a ir tocando, pero al medio de cada uno de estas, por ejemplo, en el tema de la calidad de piel, la calidad de piel está, pero de la mano, de la mano, de la mano con el calcio, por ejemplo, el manejo de calcio. Entonces, si bien vamos a hablar ahora algo por encima del calcio, por encima del potasio, el fuerte y ya adentro mismo del manejo mismo agronómico, lo vamos a ver cuando veamos la clase de piel. ¿Ya? O sea, todo esto más o menos es lo que vamos a ir viendo con el tiempo. Nutrición en cítricos. Me cambio así violentamente, como les digo, aquí no voy a hablar a fondo, fondo. Voy a hablar hasta donde corresponde, porque ya el fondo, fondo, a la célula, a los efectos, a todo eso, vamos a ir en cada una de las clases. Eh, Hay cuatro preguntas clásicas cuando uno habla de nutrición en cítricos, en cualquier frutal en realidad. ¿Con qué fertilizo o con qué nutro? ¿Cómo lo hago? ¿Cuánto? ¿Y cuándo? O sea, esas son las cuatro preguntas clásicas. ¿Con qué? O sea, ¿qué fertilizante ocupo? ¿O no ocupo ninguno? ¿Cómo? O sea, foliar, vía riego, lo inyecto, en qué concentración, no, ¿cuánto? O sea, ¿qué cantidad? O sea, unidades, mil equivalentes, ¿qué hago? ¿Cómo? ¿Cómo lo determino? ¿Y cuándo? O sea, hay momentos que se aplican fertilizantes y es solamente pérdida de dinero porque no lo vamos a aprovechar para lo que realmente lo necesitamos. Entonces es extremadamente importante saber cuándo se fertiliza con cada uno de los nutrientes un cítrico. Partamos. Veamos el fierro. El fierro es un elemento que es extremadamente importante. ¿Por qué es importante? Porque la gran mayoría de los cítricos, la gran mayoría, yo diría en mi mente citrícola, un gran porcentaje están en suelos alcalinos. Eh, y el suelo alcalino me genera una problemática que el fierro está precipitado como fierro más 3. Por lo tanto, no está disponible para la planta. Y lo que hace es que me empieza a generar clorosis férrica. Y lamentablemente la clorosis férrica no es la planta amarilla que nos imaginamos, una planta amarilla completa, no va a pasar eso. Lo que ocurre es que la planta empieza a disminuir la clorofila total. Y en las zonas oscuras de las plantas solamente vemos esta clorosis amarilla. Hay cierre estomático, la planta cierra estomas muy temprano, porque es exactamente igual a tener anemia en los seres humanos. Entonces, hay cierre estomático, hay menos corriente transpirativa, hay menos transpiración, hay menos absorción de agua, se empieza a acumular agua en el suelo, hay menos fotosíntesis, un desastre. Pero esto ocurre a poquito, po, que no es que pase de un día para otro, y ese es el tema. Por lo tanto, me va engañando. Y ya cuando ya me doy cuenta que hay un problema, ya ha avanzado mucho tiempo y el problema ya se me hace un poquito más inmanejable. Bueno, aquí tenemos variedad tango con problemas serios de clorosis férrica, serios, o sea, muy fuerte. Podemos ver de que la alcalinidad del suelo me genera que además veo deficiencias de zinc, veo manganeso, veo fierro, veo de todo. Bueno, esto es en palto, pero esto es en circo. Lo que pasa es que ahí solamente aparece la severidad, qué tan severo es. Pero acá, por ejemplo, la segunda hoja de arriba a abajo, claro, sí, uno la ve, hasta puede pasar medio, no sé, hasta que no tenga nada me puedo dar cuenta de un campo, pero esa cantidad de clorofila menos ya es bastante alta. Pero de la tercera hoja hacia abajo ya me doy cuenta que el problema es bastante serio y se nota mucho en un campo. ¿Cuál es el problema? El problema es que en el suelo hay mucho fierro, pero está precipitado, como se los decía. Está precipitado y no está disponible para la planta. Cuando yo aplico agentes quelatantes, yo logro generar disolución, el fierro pasa más 2 y queda disuelto en el suelo y la planta es capaz de tomar fierro. ¿Qué es lo que hago yo para esto? Ocupo quelatos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando los pH están arriba de 7, arriba de 7,5, arriba de 8, no cualquier quelato funciona. Tiene que ser un quelato que sea estable. ¿A qué se refiere con estable? Es que el quelato es capaz de tomar el elemento fierro y y no se vuelve a quebrar el quelato. O sea, cuando es inestable lo toma y se quiebra. Entonces, como que no, al final no lo toma. O sea, es como que tomo la pelota y se me cae. Tomo la pelota, se me cae.
la tiene que tomar y tiene que ser capaz de afirmarla. Y eso es un quelato estable, pero tampoco puede ser tan estable porque tiene que ser capaz de liberarlo para que la planta lo pueda tomar. Hay distintos tipos de quelatos. De estos acá, los más conocidos sin duda, bueno, aquí hay varios. Está el EDTA. El EDTA es un quelato que es sintético, que es estable hasta pH 7. Y las problemáticas no están con suelos con pH 6,5, 6,4, 6,6. Están con pH bastante más alto. Por lo tanto, para el fierro no es un quelato recomendado el quelato EDTA para suelos sobre pH 7. Tenemos quelato EDDHA, que es el más clásico, el más común, que es un quelato sí que es estable hasta pH bastante más alto, hasta pH 11. em, Anda muy bien. Tenemos el ácido cítrico, que es un quelato orgánico, donde si bien me ayuda, pero es una ayudita nomás, es complementaria, porque no es estable. Los quelatos orgánicos no tienden a ser estables, pero sí me ayudan, sin duda, ahí es una ayuda. Bueno, y tenemos otro quelato que es el HBED. El HBED también, HBED, HB larga ED, también es estable, pero tiene una diferencia al EDDHA. El EDDHA me entrega todo el fierro de una, rápidamente. Es como que te diga, tienes que comer, pero te doy 10 segundos, come, pum. Y la planta tiene 10 segundos para comer. El HBED le da más tiempo, se lo da en cucharada. Entonces, se lo dan por un tiempo más prolongado. Hay productos que tienen los dos, que tienen un EDDHA y un HBD para complementar, para que uno dé rápido y el otro dé lento, entonces se complementan. Pero esos son los dos quelatos que uno tiene que utilizar para casos de problemas de fierro, cuando los pH son alcalinos. Bueno, es un campo real. A izquierda, Tango, con problemas de clorosis férrica, y 2 años después el mismo campo, donde hay un manejo no solamente con quelato de fierro, es un manejo bastante más complejo porque la clorofila de la planta no solamente depende del fierro, también depende, por ejemplo, de la degradación por radiación solar, o la degradación por radicales libres en la planta. Entonces el manejo es bastante más complejo, pero se puede producir un cambio tremendo de una planta a otra simplemente manejando o protegiendo la clorofila de la planta, donde el fierro es un factor fundamental, clave. Tenemos nitrógeno. Hablamos de fierro un poquito. El fierro, entonces, como hablamos, bueno, solo para complementar y redondear, el fierro se aplica vía riego. ¿Cuándo se aplica el fierro vía riego? El fierro se aplica siempre cuando hay crecimientos vegetativos, porque yo trabajo con el fierro para el brote que viene, no para la planta vieja. ¿Ya? Esto es como la leche, o sea, la leche es para los niños, no es para los viejos para que tengan calcio en los huesos, no. Uno trabaja para el brote que viene, siempre para el brote que viene. Entonces, vía riego. ¿Qué pasa si aplico un fierro foliar? Bueno, es fotolábil, primero que nada. Y lo otro es que es como una pintura. O sea, yo simplemente como que genera una levantada en la clorofila, pero se cae rápidamente. Porque yo necesito que el fierro recorra todos los tejidos. O sea, y la vía natural para que ocurra eso es por las raíces. ¿Ah? Que se distribuya de la mejor manera en toda la planta. Nitrógeno, de nuevo, las mismas cuatro preguntas, ¿con qué, cómo, cuándo? ¿Cuándo? Bueno, todo lo clásico, tenemos nitrógeno orgánico en el suelo que se amonifica y pasa a amonio, y el amonio se nitrifica y pasa a nitrato rápidamente. De hecho, de amonio a nitrato pasa muy rápido en el suelo, y la planta ahí o lo toma como nitrato o lo toma como amonio. Ya, ¿qué diferencias hay? Que si lo toma como amonio va a soltar un protón y acidifica el suelo, y si lo toma como un nitrato va a dar un OH, un grupo OH, y va a alcalinizar el suelo. O sea, ese, dentro de algunas cosas. Cuando toma un amonio, ahorra energía la planta. Cuando toma un nitrato, necesita un gasto energético para pasarlo nuevamente como amonio. Son cosas tangenciales, pero vamos a ver qué fertilizante utilizar. Bueno, hay muchos fertilizantes que tienen nitrógeno. Fertilizantes de nitrógeno puro, puro, puro. Tenemos lo más clásico es la urea. Tenemos nitrato de amonio, sulfato de amonio, 132. Creo que por ahí son los cuatro más importantes, los fertilizantes que son 100% nitrógeno. Bueno, la urea siempre es más ineficiente, o sea, si me preguntan, y por lo que yo toda la vida he calculado, tiene como un 15% de ineficiencia. O sea, si yo lo comparo con un buen nitrato de amonio, yo tengo que aplicar un 15% más de urea para poder igualar la eficiencia en nitrógeno con un nitrato de amonio. Sulfato de amonio también es un muy buen fertilizante. El sulfato no me gusta mucho para zonas donde hay problemas de salinidad, porque el sulfato me va quedando residual y me va generando ahí salinidad en el suelo. El One 32, bueno, es una mezcla entre urea y nitrato de amonio, donde ahí tiene las virtudes del nitrato de amonio,
y las virtudes de la urea y las desvirtudes de los dos, obviamente, ahí comparten. Todos los nitratos tienen nitrógeno, obviamente, nitrato de potasio, nitrato de magnesio, nitrato de calcio, también, pues hay otros aportes de nitrógeno, pues ya no son puros. Tenemos los fosfato monoamónico, que también tiene algo de amonio, etcétera. Bueno, tenemos muchos fertilizantes que tienen alguna fracción de nitrógeno, pero los nitrógenos puros son para mí los más importantes, lo que al final se lleva la gran parte de la fertilización nitrogenada de un campo. El tema de los inhibidores de nitrificación, súper importante también. O sea, ¿qué es un inhibidor de nitrificación? El inhibidor de nitrificación es, ¿dónde está el puntero? Está por aquí. Una pluma, un puntero láser. El inhibidor de nitrificación lo que hace es que cuando el amonio, mediante bacterias que están en el suelo, pasa a nitrato. Cuando yo tiro este inhibidor de nitrificación, yo actúo sobre estas bacterias y el amonio no pasa a nitrato. Y eso puede durar 30 días, 28 días, 34 días, va a depender del DMPP o inhibidor de nitrificación. Anda muy bien, o sea, yo siempre soy de que no todo, no, o sea, claro, si es rica la carne, no puedo comer solamente carne. No puedo basarme un 100% en la fertilización con inhibidor, pero un porcentaje, un 50%, un 60% anda muy, muy, muy bien, porque de nuevo, hace que acidifique el medio, hace que la planta ahorre energía. Anda bastante bien los niveles de nitrificación, excepto que, hay un excepto que tenga problemas de salinidad, porque ahí necesito el nitrato para que sea antagónico con los cloruros del suelo. Y si no tengo este nitrato en el suelo, los cloruros entran como avión a la planta. Entonces ahí, para mí, no puedo ocupar un inhibidor de nitrificación. ¿Cuánto nitrógeno usar? En cítricos, siempre me hacen esta pregunta, pero no es muy oculta. Para un cítrico, uno no se equivoca mucho al aplicar entre 4 y 5 unidades de nitrógeno por tonelada de fruta. Va a depender obviamente de los análisis foliares, de la carga que tuve, del nitrógeno que hay en el suelo, pero casi siempre está entre 4 y 5 unidades de nitrógeno por tonelada de fruta. ¿Qué quiere decir eso? Si yo quiero producir 50 toneladas de fruta, y si son 4 unidades que voy a aplicar, es 5 por 4 son 200 unidades. Y son 5 unidades, son 250, entre 200 y 250 unidades de nitrógeno para producir 50 toneladas de fruta. Casi siempre está ahí alrededor. O sea, no me equivoco mucho. Si alguien me dice, yo hago el ejercicio y digo, ¿cuánto nitrógeno aplicaste? ¿Cuál es la producción? Puta, tanto, 14 unidades de nitrógeno por tonelada de fruta. Les digo al tiro que está malo. No, eso no puede ser. Y eso ocurre, y eso es real, lo que les estoy diciendo, no es una locura. Entre 4 y 5. Esa es la cantidad de nitrógeno a usar más o menos en una temporada. ¿Desde cuándo y hasta cuándo aporto nitrógeno? El nitrógeno, el nitrógeno se empieza a aportar desde que la planta empieza a moverse en primavera, empieza a brotar, ya aumentan las temperaturas del suelo obviamente, y la planta empieza a absorber. Desde ahí es súper rápido la toma de nitrógeno, se mueve muy rápido la planta el nitrógeno, la planta empieza a brotar y yo empiezo con el nitrógeno lentamente. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo fertilizo con nitrógeno? Porque no, yo no soy absolutista, no digo así es y esta es la ley y el que no lo haga va a morir, no. No, yo lo hago así y creo que me resulta muy bien. Para mí clave es hasta que yo saque el brote de verano. Cuando yo saco el brote de verano en un cítrico, yo paro la fertilización nitrogenada ya dura. Puedo tirar un par de unidades que vayan con el fosfato monoamónico, cositas chicas. ¿Pero por qué? Porque yo ya logro mi último gran objetivo, que era sacar el brote que yo voy a inducir para sacar las flores de la siguiente temporada. ¿Qué pasa si yo sigo tirando nitrógeno? Lo que pasa si yo sigo tirando nitrógeno es que yo sigo estimulando que la planta tenga actividad vegetativa. Si yo hago que la planta siga teniendo actividad vegetativa cerca de la toma de color, primero que nada, la toma de color se va a dificultar. Lo segundo que va a pasar es que esta actividad vegetativa lo que va a hacer es que va a distraer los carbohidratos que tienen que ir a las yemas, que tienen que inducir. Para que induzca tienen que tener un muy buen aporte de carbohidratos en las yemas. Entonces yo distraigo esta enviada de carbohidratos a las yemas y tengo menos flores y de menos calidad. Entonces por eso que no es necesario que la planta siga brotando todo el año. Hasta ese momento, y para eso yo detengo el nitrógeno o prácticamente lo detengo. O sea, no es que me haya cero, pero ya el nitrógeno cae violentamente en el aporte. Fósforo. El fósforo es un elemento complejo. Yo creo que los científicos nos engañamos mucho tiempo con el fósforo. Les explico por qué. Las mismas preguntas, no las voy a repetir.
Bueno, esto, por ejemplo, aquí, esto es un campo con una fertilización fuerte con ácido fosfórico. eh, Niveles bajísimos de fósforo en hoja, en los análisis foliares, bajísimos, y el suelo con esta típica costra en los primeros 5 o 7 centímetros, que es fosfato de calcio. ¿Por qué? Porque el ácido fosfórico reacciona rápidamente con el suelo. Entonces, ¿qué es lo que me genera fosfato de calcio? ¿Qué es lo que ustedes están viendo ahí? O compactación. Em, Eso ocurre mucho. Ahora, yo si hago aplicaciones concentradas de ácido fosfórico en momentos bien exactos, ¿yo puedo levantar niveles de fósforo? Sí, yo lo puedo hacer, sí, se puede. O sea, no es que no sea imposible, pero es una herramienta que tiende a compactar bastante suelo y a ser muy ineficiente. ¿Por qué se usaba ácido fosfórico en un pasado? Porque era más barata la unidad de fósforo. Hoy en día no es el caso, entonces no tiene ningún sentido. Limpiar líneas de riego. O sea, si yo tiro 2 litros al medio de un riego, no voy a limpiar ninguna línea de riego. Tengo que hacer un tratamiento generando un pH 3 en el agua, dejándolo toda la noche en las líneas de riego para recién poder limpiar goteros, pero no porque pase un poquitito de ácido fosfórico se van a limpiar. Em, Genera precipitaciones, como les decía. Bueno, entonces, ¿qué aplicamos si no es ácido fosfórico? Bueno, hay un fertilizante fosforado, así de fácil. Fosfato monoamónico, fosfato diamónico, fosfato monopotásico, polifosfato de amonio, que anda muy bien también el polifosfato de amonio o APP. Em, bueno, los momentos de mayor eficiencia en la toma de fósforo siempre es cuando hay actividad radicular, sin duda. A veces uno no puede hacer siempre las aplicaciones de fósforo solamente con actividad radicular, pero sin duda el momento de mayor eficiencia en la absorción de fósforo. Hay que evitar los antagonismos. O sea, ¿cuáles son los mayores antagónicos del fósforo? Bueno, el calcio es el mayor, lejos. El mayor antagónico del fósforo es el calcio. El otro antagónico es magnesio y el otro antagónico es zinc, de los que uno podría de repente echar mano en un cítrico. Bueno, aquí un análisis típico, esto es un análisis clásico, así de cítrico, donde tengo fósforo en la segunda línea con 0,11%, bajísimo, pero el rango dice que es 0,12, 0,16. Y ese no es el rango para cítrico. De hecho, el rango para cítrico está arriba de 0,20, entre 0,20 y 0,25. Eso, bueno, estos son análisis súper antiguos en todo caso. Por eso les muestro que por eso les decía que mucho tiempo no, estuvimos medio equivocados con el tema y mucha gente todavía cree que con 0,11, 0,13 por ciento están los niveles de fósforo están perfectos y eso es muy, muy bajo. Tienen que estar 0,20 hacia arriba. Bueno, aquí hay otro ejemplo real. eh, Esos son los niveles de fósforo: 0,20, 0,22, 0,19. Alguna vez alguien me ha dicho que es imposible llegar a 0,20. Nunca en la vida he visto eso. Y todos los campos los tengo en 0,20 arriba. O sea, y haciendo nada extraordinario, absolutamente nada extraordinario. O sea, simplemente manejándolo bien. Eh, ¿Qué es? A ver, ¿qué viene después? Perdón, ¿qué es lo que es bien? Usando los fertilizantes fosforados que corresponden en concentración. O sea, ¿a qué me refiero? Un fosfato monoamónico es mejor hacer una aplicación de 10 kilos por hectárea que hacer 5 aplicaciones de 2 kilos por hectárea, que tiene tantos antagónicos en el agua, tiene calcio, por ejemplo, que es mejor que vaya concentrado a que vaya diluido. Entonces, concentrarlo y evitar sus antagonismos. O sea, si yo voy a aplicar fosfato monoamónico hoy día y mañana o pasado mañana voy a aplicar nitrato de magnesio, ya le estoy dificultando mucho la labor porque, no sé, el fósforo, bueno, no va a tener muchas posibilidades de estar en disolución y libre para que la planta lo tome. ¿Cuánto fósforo? En general el fósforo, uno no se equivoca mucho si uno hace una relación 1:0,25 con el nitrógeno. O sea, si yo voy a aplicar 100 unidades de nitrógeno, tengo que aplicar 25 unidades de fósforo. O sea, no me equivoco mucho. O sea, de nuevo, estoy hablando súper en general, pero no me equivoco mucho si es una relación 1:0,25. Potasio, bueno, potasio no podríamos hablar el día entero de potasio, por eso les decía que aquí vamos a hablar así como bien por encima de los nutrientes. Son todas las mismas preguntas. Em, bueno, el potasio participa en muchos procesos fisiológicos en la planta. El más conocido de los procesos fisiológicos es la apertura estomática. Tiene mucho que ver con la apertura estomática. Tiene que ver con procesos de calibre, de toma de color, acumulación de acidez y azúcares, tiene que ver con muchos procesos en la planta, o sea, es un macronutriente extremadamente importante y la planta lo utiliza mucho. ¿Qué podemos usar nosotros como potasio? Bueno, muriato de potasio o cloruro de potasio, que cada vez es más restringido por el tema de la salinización, o sea, el cloruro saliniza mucho, bueno, y puede producir incluso hasta fitotoxicidad si se dan las condiciones.
El sulfato de potasio tiene mala solubilidad, el sulfato genera residualidad de sales, la grasa que no tiene nitrógeno, por lo tanto tiro solamente potasio, si es que quiero evitar el nitrógeno, y a veces sale un poco más barata la unidad de potasio. Tenemos nitrato de potasio, que sin duda es el potasio más utilizado en cítricos. Tenemos tiosulfato de potasio, que es una tremenda herramienta para no solamente aplicar potasio, sino que además ir liberando el potasio del suelo al mismo tiempo. Va disponibilizando el potasio del suelo y va además aportando una cantidad importante de potasio en la sal, que es el tiosulfato de potasio. Y tenemos el carboxilato de potasio, que también es una herramienta que complementada con los otros potasios potencia mucho, mucho, mucho lo que es calibre fundamentalmente en los cítricos, que también lo vamos a hablar cuando hablemos de calibre, vamos a hablar un poquito de manejo de carboxilato de potasio, anda muy, muy bien para la generación de calibre en la fruta. ¿Cuánto potasio y cuándo aplicarlo? ¿Cuánto potasio, así como hablábamos del fósforo? En general, uno no se equivoca mucho si uno tiene una relación nitrógeno-potasio de 1:1. Bueno, hay colegas que les gusta una relación 1:1,5. Eh, sí, puede ser. Yo creo que con relación 1:1 es suficiente, porque además es un costo tremendo ese otro 0,5, o sea, es mucho dinero. Y se puede hacer bien con una relación 1:1. Ahora, de nuevo, puede ser 1:0,8, 1:1,2, pero en general si uno es 1:1 no se equivoca mucho, no anda muy equivocado de dónde está parado. ¿Y cuándo aplicarlo? Bueno, el potasio se aplica acá. El potasio se aplica, bueno, aquí tenemos en las fases de crecimiento del fruto. Acá tenemos desde que cuaja el fruto hasta que termina la caída natural. Esta caída natural en mandarinas ocurre más o menos, la caída termina como a los 14 milímetros, las naranjas como a los 22 milímetros, y ahí comienza el crecimiento de la fruta, que hasta acá el fruto, perdón. Comienza el crecimiento de la fruta y ahí en ese momento, que en la zona central de Chile, por ejemplo, estamos hablando de 20 de diciembre, 15 de diciembre, 10 de diciembre, va a depender de nuevo la zona más calurosa, menos calurosa, ya comenzamos con el potasio así, pero fuerte, 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 hacia la fruta. Y eso va, sí, 100% para calibre, color y azúcar en la fruta. ¿Ya? Ese es el momento que se aplica el potasio. ¿Qué pasa si me pongo a tirar potasio como loco en la fase 1? Claro que me podría decir, bueno, si tengo en la fase 1, bueno, cuando las plantas están con mucha deficiencia de potasio hay que hacerlo, sin duda, pero se hacen momentos específicos, se hacen pinchazos específicos. Si yo me pongo a tirar todo el tiempo potasio en la fase 1, hago antagonismo con el magnesio y el calcio, que son los que tienen que entrar en la fase 1 por obligación, no tienen más tiempo. Entonces genera un antagonismo tremendo. Bueno, tenemos el magnesio, como se los nombraba. También tenemos las mismas preguntas. Em, Veamos, esta es una deficiencia clásica de magnesio, que es un pino al revés en las hojas. Clásico, clásico en magnesio. ¿Cuándo se aplica el magnesio? El magnesio se aplica al revés, ya se los había dicho. Se aplica en la fase 1, se aplica desde que cuaja, bueno, no desde que cuaja, estoy mintiendo, no estoy aquí, se aplica desde que empieza a brotar la planta hasta que termina la caída de fruta. Ese es el momento, desde que empieza a brotar, que son más o menos, y generalmente coincide entre 3 meses y medio hasta 4 meses que tengo para meter el magnesio en la planta. Y ahí el gran aportante es el brote de primavera. Eh, yo podría de nuevo tirar en algunos momentos magnesio después, sí, sí puedo tirar magnesio en la fase 2 o fase 3. El tema es que yo tengo que buscar no tener antagonismo con el potasio, ese es el problema. Ahí el rey de los cationes es el potasio, y en la fase 1 hasta el momento es el magnesio, pero les tengo que decir que el calcio es el rey de los cationes en la fase 1, que lo vamos a ver a continuación. Como magnesio, ¿qué cosas yo puedo aplicar? Yo puedo aplicar sulfato de magnesio, nitrato de magnesio o tiosulfato de magnesio, que son las tres grandes opciones que tengo como magnesio en esos momentos. Eh, Cuando se aplica nitrato de magnesio, que es lo más clásico, va a depender mucho de la zona, del tipo de suelo y de los análisis foliares. Los foliares en general de un magnesio tienen que estar siempre arriba de 0,25%, siempre. El magnesio en los cítricos en general tienen que estar arriba de un 0,25%. Ese es el número. Puede estar hasta 0,6, pero en general lo más clásico es encontrar entre 0,25 y 0,35, hasta 0,40. ¿Ya? O sea, eso anda perfecto. Em, las cantidades de magnesio, cuando hablamos de nitrato de magnesio en general, para un cítrico común y que está normal, con sus niveles normales y de mantención, uno hace aplicaciones más o menos de 100 kilos por hectárea repartidos durante esos 3 meses que yo tengo que aportarlo. Zinc, manganeso y boro. Estos son temones porque, bueno, el zinc y el manganeso fundamentalmente siempre es bien controversial porque el zinc y el manganeso, ahí tenemos deficiencia de manganeso, que es típico, que son clorosis interminales difusas en las hojas,
Y tenemos deficiencia de zinc, que son entrenudos cortos y hojas enanizadas y delgadas. Eso es típico. Y aquí está la mezcla de los dos, manganeso, zinc. Entonces, estos problemas son típicos en suelos con alcalinos. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que necesitamos, para poder generar un aporte de zinc manganeso, necesitamos hacerlo vía foliar. Nunca vía riego, jamás, jamás. Vía riego no tiene ninguna posibilidad la planta de absorberlo porque no produce no produce los metabolitos que necesita la planta. Por favor. La planta necesita, no exuda los metabolitos que necesita la planta, entonces es súper necesario hacer el aporte foliar, súper necesario. ¿En qué momentos? Siempre en los momentos de crecimiento de brotes. En los crecimientos de brotes tenemos tres brotes, ¿cierto? Primavera, verano y otoño. En estos momentos yo tengo que aportarlo, siempre. No hay otro momento. Em, Ese es el objetivo. Tenemos el último de los elementos que vamos a ver, es el calcio. Y esta es una de las grandes problemáticas. Los problemas de piel en la fruta son súper grandes. Los problemas de calcio son grandes, con desórdenes fisiológicos, muchos desórdenes fisiológicos, fisuras en la piel, que son súper importantes las fisuras en la piel. eh, y este es el gran problema. El problema es que al final el flujo cinemático, el flujo transpirativo, se da fundamentalmente en las zonas estomáticas. Las zonas estomáticas están en las hojas, no están en la fruta. Por lo tanto, el calcio se va a mover fundamentalmente y 20 veces más hacia las zonas con corriente transpirativa. Eso lo vamos a ver después en detalle. ¿Cuáles son los óptimos? Análisis foliares óptimos. Bueno, tenemos análisis entre 2,5 y 4,5 y 5,5 también. El problema es que yo quiero calcio en la fruta, no la quiero en la hoja. Entonces, ahí vamos a ver en detalle después manejo de piel. ¿Cuándo se aplica fase uno de crecimiento? Desde el día de inicio de brotación hasta el término de caída de fruta, que es el término de división celular. Y se acaba. Eso sería, no hay más porque ahí se corta la corriente transpiratoria y ya no va a entrar más calcio a la fruta. Tenemos nitrato de calcio, hidróxidos de calcio y tiosulfato de calcio para liberar calcio del suelo. Y eso sería por hoy. No más liviano el día. O sea, de hecho, hablamos bastante menos porque las otras clases van a ser más largas y bastante más específicas en manejo. Ya nos vamos a ir en manejos muy, muy específicos. Esto, muchas gracias. Hola Enrique, nuevamente. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Hay una par de preguntas, si te las puedo hacer saber Sí, claro. enseguida. Ya, me preguntan, ¿en qué se diferencian principalmente la variedad Murcott con la Tango? He escuchado que existen confusiones en tales variedades. Sí, hay confusiones, pues no se diferencian en nada. Solamente que una tiene semillas y la otra potencialmente sí puede tener semillas. Es solo por las semillas que tiene, pero no se diferencian en nada. Si tú las mezclas en un campo, no tienes cómo diferenciarlas, excepto que le hagas un análisis genético. Súper. Segunda, ¿qué manejos se pueden hacer previo a la plantación para asegurar los nutrientes cítricos? Manejo previo a la plantación. Sí, O sea, los manejos va a depender mucho del suelo. Generalmente los manejos que se hacen son correcciones de fósforo potasio, ¿cierto? Que generalmente los campos vírgenes tienen poco fósforo potasio. Manejos de materia orgánica, siempre es muy bienvenido. Y cuando hay carbonatos, aplicación de algún quelato sintético o simplemente azufre al hoyo de plantación. Eso es lo clásico que hay que hacer. Bueno, eso es químico. Ahora físico, sin duda, que hay que descompactar el suelo y hacer un trabajo con maquinaria para descompactar suelo. Eso es básico. ¿M? Eso. perfecto. Y una última que se me perdió. Em, ya. ¿Qué hay de cierto con que el potasio puede ahuyentar a las abejas durante la polinización al provocar el aumento de la concentración de potasio en el néctar de las flores? No pasa, no pasa. Lo que sí es peligroso cuando hay abejas son las aplicaciones nitrato, perdón, de amonio. Las aplicaciones de amonio, en general, las abejas toman agua de los goteros y tienden a bajar la actividad, incluso a morir. Eso es más peligroso que el potasio. No pasa nada con las aplicaciones de potasio. Perfecto. Bueno, gracias, Enrique. Para todos vamos a dejar los datos, o sea, más bien el correo.
tuyo por si te quieren preguntar algo directamente. Perfecto, ningún problema. Súper. Bueno, ahora le damos la bienvenida a Nicolás Valdebenito, líder regional de Centro Norte Chile de Innova Global, quien estará a cargo de la presentación Bioestimulación Avanzada para Cultivo de Cítricos. Bienvenido, Nicolás, un placer tenerte con nosotros. Puedes comenzar con tu presentación. Sí, ¿se escucha? Sí, Sí, ya. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad de poder estar aquí junto a todos ustedes. Mi nombre es Nicolás Valdebenito, soy ingeniero agrónomo de la Universidad Católica de Valparaíso y líder de la región Centro-Norte de Innovac, que comprende desde la región metropolitana hacia el norte y nos enfocamos en el desarrollo de ofertas de valor en cultivos persistentes. En los últimos 3 años hemos estado desarrollando mucho desarrollo técnico en lo que es palto y a partir del año 2025 estamos ya con trabajos en marcha, sobre todo en mandarina doble Murcot. La charla del día de hoy se titula Bioestimulación avanzada para cultivos de cítricos porque, bueno, avanzada básicamente porque considero que en el concepto de bioestimulación, para entenderlo y para ponerlo en práctica en los programas técnicos de los campos, es necesaria una mirada bien integral de los factores agronómicos que están presentes día a día en el campo. Yo tuve la oportunidad también de estar en la administración de campo y sé que el día a día es complejo y muchas variables técnicas se pasan por alto que influyen de manera muy importante en el rendimiento y en la calidad y condición de la fruta. Y finalmente también en la rentabilidad del negocio. Les voy a mostrar también algunos datos que están tomados en huertos de palto, ¿ya? Sin embargo, son datos y analítica transversal para la fruticultura, que no me cabe ninguna duda que va a ser muy útil para todos ustedes. Pero antes de entrar de lleno en eso, primero quiero contarles quién es Innovac. Es una empresa de origen mexicana, está ubicada en el estado de Chihuahua, que queda al norte de México, y tiene ya 68 años de trayectoria enfocada casi tres. desde su inicio en lo que es la bioestimulación. Se dedica a la comercialización y producción de productos biorracionales y algunas tecnologías diferenciadas para la agricultura, con el fin de tener un desarrollo sustentable y sostenible. En Innovac nos gusta hacernos llamar pioneros en bioestimulación desde la raíz, porque la verdad la mayoría de los estudios técnicos y las innovaciones que desarrollamos en Innovac están enfocadas en la raíz y en la interacción que tiene la raíz con su medio y cómo esto puede influir en el rendimiento y en las cualidades que como productor, que ustedes como productores buscan para cumplir con los mercados. Em, Algunos conceptos generales que me parecen esenciales para poder entrar de lleno en la materia es primero saber que bioestimular es activar o desactivar un órgano o una función biológica. También me gusta pensar que es potenciar una función biológica o aumentarla o disminuirla. Un bioestimulante como producto es cualquier sustancia o microorganismo que aplicado a la planta mejora su crecimiento, su productividad, su calidad a la tolerancia, o tolerancia a factores de estrés abiótico, pero no se considera un nutriente esencial. Por otro lado, un ácido carboxílico, y esta es una definición muy básica, muy sencilla, es la unión entre un grupo hidroxilo y un grupo carbonilo que forman este complejo carboxílico. ¿Por qué menciono estos tres conceptos? Me parecen importantes para poder presentarles lo que es la tecnología ECA-carboxy, que es la ecotecnología de compuestos carboxiaromáticos. Es una tecnología de extracción de hidrolizados de proteínas vegetales que
se extraen a través de una hidrólisis enzimática, una hidrólisis química, de las paredes celulares de los capotillos de arroz o avena, ¿ya? Es decir, son de origen vegetal. Eh, bueno, no se llaman carboxílicos como tal, se llaman ácidos carboxi porque están patentados y tienen una selectividad, un aislamiento, un estudio del impacto a nivel metabólico y la efectividad biológica que tienen estos ácidos carboxi específicos. Y es más, Innovac ha desarrollado, permiso, ha desarrollado o ha logrado más bien identificar tres grupos funcionales de importancia biológica, los carboxialifáticos que se utilizan en la formulación de nuestros productos nutricionales y vienen a cumplir una función de complejantes, no así de quelantes como tal, que es lo que nombraba Enrique. Están los carboxiaromáticos, que están en las formulaciones de nuestros productos bioestimulantes, y los oligómeros están en las formulaciones de los acondicionadores de suelo. Estos tres grupos funcionales comparten algunas características, como por ejemplo un pH y tamaño ideal, una eficacia en el movimiento y activan el metabolismo. Entonces, esta tecnología que ha desarrollado Innovac, enfocada en la bioestimulación radicular, permite hacer otra tecnología que es la regulación de la dinámica de la raíz. Tecnología enfocada en la raíz y medio ambiente para maximizar la productividad. Y no es nada más que una tecnología de aplicación. Es darle un sentido lógico agronómico a todo el desarrollo de los productos y de nuestras ofertas de valor. Estas ofertas de valor tienen un orden y son tres. La primera es acondicionamiento de suelo y es la primera no por casualidad. Nosotros en nuestros diagnósticos que hacemos en los campos, tanto acá en Chile, en Perú, en Colombia, en California, en México, nos ha tocado ver que el problema de limitantes físicas de suelo, el deterioro estructural, es un problema transversal en la fruticultura a nivel mundial. Chile no está exento de eso. Entonces, para nosotros es el punto de partida comenzar haciendo estudios de la física del suelo y ver si es necesario o no llevar a cabo nuestra propuesta de acondicionamiento del suelo. Lo que le sigue es la propuesta de actividad radicular, con productos como Radigrow o Nutrisor, y finalmente actividad metabólica, que es todo este portafolio de productos que son tres, Haddock, ATPA, Valox, que están orientados a mitigar los efectos del estrés abiótico, tanto a nivel de estrés oxidativo, estrés osmótico, estrés iónico. Este diagnóstico que yo les comentaba, que hacemos nosotros en campo y que hemos desarrollado aquí fundamentalmente en la quinta región, con el equipo técnico de Innovac, parte con un diagnóstico, pero es parte del proceso de demostración que nosotros hacemos. Nuestro modelo de venta como Innovac es un modelo de venta consultivo, en la que implica que nosotros como técnicos podamos involucrarnos en el desarrollo de esta propuesta de valor a la medida para cada uno de los productores. Por eso es que este diagnóstico tiene una categoría tipo peritaje o tipo analítica profunda, y por eso es que nombraba la palabra avanzada, porque implica hacer una evaluación de varios puntos y etapas críticas en la producción. Lo que le sigue es el seguimiento a la aplicación en productos como Promesol 5X. Para nosotros es muy importante estar en la aplicación, ya que lo estamos recomendando en concentraciones. Y para definir una concentración, nosotros trabajamos y nos basamos en la textura del suelo y en la granulometría que este tiene, en la profundidad objetivo superior e inferior en la que queremos posicionar el producto, y eso nos define el tiempo de inyección. Entonces, es clave poder corroborar que el tiempo de inyección sea el adecuado al que nosotros recomendamos o al que coordinamos con el productor para que el producto tenga la efectividad esperada. Lo que viene después es el seguimiento con todas nuestras herramientas técnicas y nuestras técnicas también de medición. Y lo último es la agregación de valor. Y esta es un común acuerdo con el productor para poder definir aquellas variables que fueron consecuencias del objetivo que se planteó, que generen mayor rentabilidad. Por ejemplo, puede ser la más típica, un mayor rendimiento por hectárea, también puede ser un salto en alguna categoría de calibre, un ahorro en el uso de agua o fertilizantes.
Al final es establecer un costo-beneficio. Como parte del diagnóstico de física de suelo, nosotros tenemos que entender que el suelo tiene una fertilidad física, una fertilidad biológica, una fertilidad química. Este es el triángulo típico de fertilidad de suelo. Em, pero la fertilidad química y la biológica dependen mucho de la condición física del suelo. ¿Ya? Es el punto de partida. Es por eso que nosotros comenzamos haciendo nuestros estudios en eso y la verdad al menos acá en el Proyecto Chile, hemos gastado gran parte no sé si gastado, pero hemos invertido gran parte de nuestro tiempo en estudios de suelo, entendiendo que como fertilidad física nos referimos a la estructura del suelo. Y como variables estructurales de suelo encontramos porosidad de suelo macro y micro en base a textura, idealmente, compactación a la cual nos vamos a referir como resistencia mecánica, conductividad hidráulica y velocidad de infiltración. Estas variables son muy importantes porque si nos recordamos los pilares y los fundamentos para el crecimiento radicular, en la fertilidad física encontramos dos, que es la macroporosidad y la compactación. Las otras cuatro es temperatura, humedad, pH y conductividad eléctrica. Entonces, cuando estas propiedades estructurales no están en sus rangos adecuados según la textura del suelo, el desarrollo radicular es limitado y de baja calidad. Encontramos distribución heterogénea de la humedad en el perfil de suelo. Los clásicos cuellos de camisa o escotes que le llaman. Encontramos también formación de sellos superficiales por precipitados de calcio o sulfato. Enrique también nombró los precipitados por ácido fosfórico. Y eso compromete el flujo productivo. Lo que nosotros debemos hacer es trabajar para lograr sistemas radiculares potentes, como el que está aquí en la foto. Es una foto de palto, pero la quise colocar como ejemplo por lo potente que es y que se suele hablar mucho que Parto posee raíces superficiales, pero aquí logramos generar una explosión radicular importante. Entonces, si es que en el diagnóstico nosotros encontramos que hay problemas de estructura de suelo, nuestra herramienta el día de hoy es Promesol 5X. Es un producto que tiene ya 50 años en el mercado. Hoy en día es la gran alternativa o la gran solución para poder mitigar el impacto de la compactación y el deterioro estructural. Es una herramienta segura que ya está muy comprobada tanto a nivel de laboratorio, a nivel científico y a nivel de campo. Y lo que es Promesol 5X son ácidos carboxi de tipo oligómero que generan un balance correcto entre los macro y los microporos. Por lo tanto, esto genera una buena estructura física del suelo para favorecer el crecimiento de las raíces. Dentro de lo que hacemos como seguimiento de si Promesol está funcionando o no, y como planteamiento de proceso de demostración, es el seguimiento de la resistencia mecánica. Lo definimos como compactación, ¿cierto? Y aquí yo les voy a mostrar los resultados de acondicionamiento de suelo en una agrícola que está ubicada en La Cruz, em, en un suelo de textura franco-limoso. Y quiero que se fijen en el eje Y de 0 a 18 pulgadas, que equivale de 0 a 45 centímetros, en la profundidad a la cual el equipo penetrómetro digital SC900 de Field Scout nos permite medir. Y en el cuadro están promediadas las evaluaciones en 10 plantas por tratamiento en 4 puntos de medición a lo ancho del camellón. ¿Ya? Esta es la evaluación previa a la aplicación del que iba a ser el tratamiento con Promesol y la evaluación previa a lo que va a ser el testigo. En un mismo sector, el testigo tiene 3 repeticiones a las cuales se le estranguló la hilera al momento de la aplicación. Y nada más quiero que se fijen en los colores que responden a los rangos de compactación o a los rangos de tolerancia de resistencia mecánica antes de que hayan limitantes para el desarrollo radicular. Por ejemplo, en verde de 0 a 80 psi consideramos que no hay limitantes físicas para el desarrollo de raíces. De 80 a 120 hay limitantes moderadas y sobre los 120 psi hay altas limitantes. Y de hecho, bibliográficamente ya se comprometería la productividad hasta en un 30%, el potencial productivo, perdón. Estos rangos son para paltos y arándanos, son muy estrictos porque estos cultivos carecen de pelo absorbente. En el caso de los cítricos que tienen
sistemas radiculares más potentes, no sé si rústica es la palabra, pero sí resistente y tolerante, estos rangos cambian. Consideramos que no hay compactación entre los 0 a 150 psi. De 150 psi a 250 psi hay compactación moderada o una restricción moderada. Y sobre 250 psi consideramos que hay una alta compactación. En las evaluaciones diagnósticas que hemos estado realizando durante la temporada, nos hemos encontrado con valores de hasta 400 psi en algunos campos de cítrico aquí en la quinta región. Así que la compactación hemos evidenciado en campo que sí es una limitante hoy en día para el desarrollo radicular de los cítricos. Me parece que Enrique también lo nombró por ahí. Y nada más quiero que se fijen en las resistencias mecánicas promedio de cada uno de los tercios que están bien parecidas. Ya no varían. Fíjense en la general 111 PSI versus 109. Son, es un sector bien parejo en cuanto a la resistencia mecánica. Aquí está la evaluación que hicimos desde 7 días después de la aplicación hasta 71 días después de la aplicación. Y nada más fíjense en los colores. Arriba está el tratado, abajo está el testigo. Cómo evoluciona el tratamiento versus el testigo. Y ya vamos a desglosar la evaluación del 22 de diciembre, donde pudimos constatar que tuvimos una disminución de la resistencia mecánica con respecto al testigo de un 12% en los primeros 15, de un 30% hasta los 30 centímetros y de un 28% entre los 33 a 45 centímetros. Ese fue el efecto de Promesol en una aplicación en este campo en resistencia mecánica. Cabe mencionar, y olvidé decirlo, que esta medición se debe hacer a capacidad de campo. em, y capacidad de campo en suelos de texturas finas podemos pensar hasta 48 horas después de un riego y en suelos de texturas gruesas hasta 24 horas después de un riego. Eso fue resistencia mecánica. Ahora quiero mostrarles los datos de estructura de suelo, ¿ya? Y fíjense en esta foto, es la evidencia misma de que hay una limitante física para el crecimiento radicular. Esta raíz tiene cero ganas de profundizar en el perfil de suelo, está muy cómoda en el horizonte O, este horizonte orgánico. Sin embargo, la agrícola fertiliza en profundidad. Aquí hay muchos nutrientes que no están siendo aprovechados y eso tiene un impacto económico. Por otro lado, también medimos humedad volumétrica, conductividad eléctrica, temperatura, y también sacamos muestras de suelo no disturbado con estos cilindros metálicos de 100 centímetros cúbicos que mandamos a línea. Ellos son los que nos hacen la analítica. Previamente también les comenté que era importante saber la textura, este es un franco limoso. Importante saber la granulometría del suelo para poder definir los parámetros de riego como capacidad de campo, humedad aprovechable o punto de marchitez permanente. Son claves para entender lo que estamos midiendo. Y bueno, estos son los resultados que nos entregó línea: densidad aparente, macro, micro, porosidad total, conductividad hidráulica. Y lo que hicimos con estos datos fue un análisis de modelos lineales generales y mixtos con una prueba comparativa de LCD Fisher con un alfa de 0.05. Y fíjense que la densidad aparente, el testigo tenía 1.4 gramos por centímetro cúbico versus Promesol 1.24 gramos por centímetro cúbico. Estos datos de densidad aparente calzan con los rangos bibliográficos de la textura franco-limosa. Importante corroborar esos datos con una diferencia significativa equivalente a una disminución de densidad aparente de un 11.4%. La macroporosidad también con diferencia significativa aumentó un 42.6%. La microporosidad también con diferencias significativas aumentó en un 18.7%. Por otro lado, la porosidad total aumenta en un 22.7%, también con diferencia significativa. Y un dato importante, sobre todo en condiciones salinas, la conductividad hidráulica mejoró de 1.5 centímetros hora a 3.03 centímetros hora, con diferencia significativa equivalente a un aumento en conductividad hidráulica de un 102%. Eso fue el estudio de resistencia mecánica y datos estructurales relacionados a porosidad. Acá, este es otro trabajo que hicimos en un suelo franco arcillo arenoso, tratado con Promesol. Esta es una forma diferente de presentar los datos. Acá están graficadas las resistencias mecánicas en amarillo, promedio en 45 centímetros de profundidad, ¿ya? Solamente para entender la dinámica general.
en un tratamiento o en un seguimiento que, bueno, continúa hasta el día de hoy, pero esta curva tiene un año y medio de seguimiento. Y fíjense que la resistencia mecánica promedio era de 230 PSI. Hicimos una aplicación inicial de Promesol y logramos, bueno, y otra más, y logramos 54 días después de esta segunda aplicación llegar a 134 PSI, de 230 a 134. Fíjense que volvimos a medir, a evaluar resistencia mecánica 245 días después de la segunda aplicación. Y bueno, aquí pasó el pleno invierno. Esto es del año 2000, bueno, estos datos 2023-2024. Este invierno en particular, el 2023, llovió bastante allá en Santo Domingo. Eso también tiene un impacto en la compactación. Y podemos notar que perdimos efectividad en resistencia mecánica. De 134 volvimos a subir a 196 PSI. Hacemos otra aplicación de 20 litros y logramos bajar a 147 PSI 41 días después de esta aplicación. Otra aplicación, y fíjense que se logra bajar en media general en 45 centímetros de profundidad a 83 PSI 25 días después de la cuarta aplicación y 79 días después de esta última aplicación, que esta fue una yapa que puso la agrícola, no estaba planificada. Pero 79 días después logramos establecer 95 PSI de resistencia mecánica general. Es importante hacer estas curvas para poder definir la mejor estrategia posible en el uso de Promesol. El efecto de acondicionador de suelo de Promesol no tendría por qué diluirse en la medida que nosotros podamos establecer la concentración adecuada a aplicar del producto y la parcialización correcta. Esta curva tiene los mismos datos que la anterior, pero se disgrega en profundidades. La curva azul es de 0 a 15, la curva roja de 17 a 30 y la curva verde de 33 a 45. Y podemos ver claramente que en el primer periodo de aplicación el impacto fue brutal o muy grande en los primeros 15 centímetros. No tanto así en las siguientes profundidades. Pero a partir del segundo ciclo de aplicación, que es desde aquí, recuerden, logramos tener un efecto muy significativo hasta los 30 centímetros e incluso hasta los 45 centímetros, de 240 a 121. Y bueno, ni hablar de los primeros 15 que quedan en 78. Son rangos ideales para el cultivo de palto. Para cítrico esto sería tremendo. Y además tener esta resistencia mecánica nos permite utilizar otros materiales orgánicos más complejos, como lo son los ácidos húmicos, que tienden a tener un peso y un tamaño molecular mucho mayor que este ácido carboxi de tipo oligómero. Entonces es muy complementaria la estrategia. Promesol y luego puedes posicionar algún tipo de material húmico de preferencia. Y así el efecto y las bondades del húmico que actúan en la física, en la química y en la biología del suelo pueden explotarse en profundidad y no quedar acotada a los primeros centímetros, que es lo que estamos evidenciando ya hace mucho tiempo. Cuando ya tenemos el acondicionamiento de suelo seguro y ya la casa está armada para el crecimiento de raíces, podemos potenciar y pasar en nuestros programas o costos a pensar en un enraizante. Y aquí tenemos RaiGrow, que es un bioestimulante que tiene un balance adecuado de hormonas, trae también una fracción de fósforo de acción inmediata, pero lo más importante acá es el concentrado de K-carboxy de tipo aromático que va a promover la biosíntesis de minoxidil. Este minoxidil es un transportador o un carrier de auxinas endógenas. Por lo tanto, este es un producto que nos permite tener una respuesta auxínica interna mayor y por ende tener un efecto de enraizamiento más prolongado. Eso también permite un poco tener un margen de error que, a diferencia de los enraizantes hormonales per se, tienes que ser muy, 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 muy riguroso en el momento de aplicación para que tenga el impacto que nosotros buscamos. Solo aquí a modo de ejemplo mostrar algunas de las técnicas tradicionales que usamos para evaluar raíces. Acá les presento dos repeticiones de RadiGrow versus dos repeticiones comerciales. Este es un producto comercial que tiene una concentración de ácido indolbutírico cercana a las 12.000 partes por millón. Y aquí lo que hacemos nosotros es seguimiento quincenal de las emisiones de raíces y las vamos marcando con colores. ¿Para qué? Para poder construir flujos radiculares.
estas curvas de raíces nuevas en cada evaluación y fíjense que después de 20 días después de la aplicación, el Radigrow siempre tuvo una capacidad de emisiones de raíces nuevas mucho más potente, significativamente más potente versus este testigo comercial hormonal. Así también la densidad radicular, fíjense que 143 días después de la aplicación, estamos hablando de 570 raíces por metro cuadrado versus 144 raíces por metro cuadrado. Entonces, ya teniendo el acondicionamiento de suelo y la masa radicular que buscamos, lo que sería óptimo pensar es en actividad radicular, que esas raíces trabajen lo más posible. Y para eso está Nutrisor, que es de nuestra tecnología de polifenoles, que nos va a otorgar una mayor viabilidad de raíces, una mayor capacidad de bombeo electrogénico a través de la activación de la ATPasa, que es esta bomba de intercambio de protones y de cationes, y una mayor toma de nutrientes por potenciar esta actividad radicular. Bueno, todas las raíces acidifican su rizósfera, ¿ya? Y aquí pueden ver esto, una plántula de pepino, esto es una placa Petri, muy demostrativo, donde se ve la actividad a nivel rizosférico y Nutrisor tiene una rizósfera mucho mayor y este tiene un reactivo que reacciona a pH. Por lo tanto, eso facilita también la absorción de nutrientes que son limitantes cuando nos encontramos con pHs alcalinos, que por lo que contaba Enrique, es algo muy frecuente en la producción de cítricos y que genera problemas, por ejemplo, de reducciones de fierro y limitaciones de absorciones también de otros nutrientes, que los dejan como no disponibles. Entonces, Nutrisor va a estimular la juvenilidad de la raíz, bloqueando la actividad de las especies reactivas de oxígeno y retardando la oxidación orgánica y natural. Es normal que las raíces tengan una vida útil, pero con Nutrisor eso cambia. Y lo que hacemos es poder observar, tomar fotografías, que instalamos tubos y con nuestra cámara mini Risotron podemos marcar raíces y hacerle un seguimiento en días. Y bueno, notar que, por ejemplo, tratamientos con Nutrisor tienen 26 días más de actividad. Ya cuando tenemos el cuento bien armado, o sea, está el acondicionamiento de suelo, actividad, o sea, masa radicular y raíces activas que están trabajando y se nota en los análisis foliares y se nota en los análisis de solución de suelo que están extrayendo los nutrientes que estamos aportando, podemos incluso pensar en ir al último paso de la fertilidad del suelo, que es la fertilidad biológica, a través del uso de consorcios de microorganismos, en este caso es Vitasoil. Es una formulación bien especial, tiene hongos y bacterias. En el caso de hongos, Penicillium biliae, Penicillium sp, Trichoderma harzianum. En el caso de bacterias, Bacillus subtilis, Aspergillus brasilensis. Entonces podemos ver que encontramos bacterias y hongos solubilizadores de fósforo y de potasio, también bacterias promotoras del crecimiento y fijadoras de nitrógeno. Pero hasta ahí eso es bastante normal y se encuentra en el mercado. Lo que lo hace un producto exclusivo y diferencial es que viene con un bioestimulante. Y este bioestimulante también es tecnología de polifenoles, específicamente son flavonoides, que lo que van a hacer es promover la exudación radicular. Todas las plantas exudan y es un mecanismo bioquímico de comunicación con su ambiente rizosférico. Lo que va a hacer el Vitasoil es promover esa exudación, generar mayor emisiones de ácido orgánico específico, aminoácidos específicos, que atraigan ciertos hongos y bacterias con la cual la planta está interesada en establecer simbiosis. Al final eso es. Y eso va a generar un mayor aprovechamiento de los recursos naturales, recursos ecosistémicos tipo suelo. Eso sería la regulación de la dinámica de la raíz, esta tecnología de aplicación que propone un orden lógico en el uso de nuestros productos. Aquí está acondicionamiento de suelo, bueno, estrés radicular ya se los voy a mencionar, me lo salto, actividad radicular y ambiente rizosférico. La última oferta de valor, le hablé de acondicionamiento de suelo y actividad radicular. La última y tercera es actividad metabólica. Nosotros trabajamos con polifenoles complejos, ya dentro de esta categoría están los polifenoles simples y los complejos. Dentro de esta categoría de complejos están los lignanos, los flavonoides, los taninos y la fitoalexina. Los taninos tienen un alto poder antioxidante. Las fitoalexinas también son súper importantes porque participan en la respuesta sistémica adquirida de las plantas, un método de defensa
Em, y así como las proteínas, los lípidos y las grasas son parte del alimento de las plantas y del metabolismo primario, los polifenoles son parte del metabolismo secundario y es la medicina de las plantas. Las plantas lo hacen por naturaleza. En este caso nosotros trabajamos con lignanos y flavonoides, y si se fijan en concentraciones bien pequeñas para las formulaciones de Haddock y Valox, que son nuestros productos, que vienen acompañados con glicina betaína. Por lo tanto, confiere una formulación bien especial, bien potente, que la glicina betaína entra a hacer una respuesta inmediata a través de la osmoprotección y osmorregulación que ofrece, y por otro lado los polifenoles, que son estos agentes oxidantes que van a mitigar el estrés oxidativo causado, por ejemplo, en el caso de Haddock, un producto de aplicación foliar, causados por la alta temperatura o la radiación. Valox, un producto de aplicación vía sistema de riego, está en el nicho de productos para estrés salino. Tiene un tipo de polifenol específico que, que permite aumentar la tolerancia al estrés salino, mitigando el estrés oxidativo, el estrés osmótico y el estrés iónico. Y además también viene con la glicina betaína, que esta nos permite tener reacciones rápidas. La glicina betaína tiene esa característica que se metaboliza muy rápido. Pero los polifenoles entran a jugar al mediano y al largo plazo para restaurar el metabolismo. ¿Qué es lo que estamos midiendo para evaluar estrés? Porómetro. Bueno, perdón, usamos el porómetro para medir conductancia estomática, fluorescencia, transpiración y déficit de presión de vapor en hoja. Construimos también mapas históricos de déficit de presión de vapor en base a temperatura, humedad relativa y radiación. También imágenes Biosense. Aquí estos trabajos los hacíamos con AgroSat. Hoy en día estamos viendo alternativas que nos permitan hacer seguimientos año a año en los campos con nuestros clientes para ver en macro cómo ha cambiado. Y bueno, SPAT. Este es el mapa de estrés. Este es un mapa del 2024 de Cabildo que va desde enero a diciembre. Y fíjense, en el mes de enero se promedian las horas de luz en todo el mes, pero se segmentan esas horas de luz por rangos que responden a los kilopascales de déficit de presión de vapor. En amarillo, inferiores a 0,5 kilopascales, se considera que el metabolismo de las plantas se reduce o en algunos casos se inactiva. En verde, de 0,5 a 1,5 kilopascales es el óptimo ambiental para que la planta trabaje. Y sobre 1,5 kilopascales comienza a ocurrir el cierre estomático o cierre estomático como tal. Fíjense que los colores rojos, las horas del día con DPD sobre 1,5 comienzan a partir de septiembre y terminan en abril. Yo creo que esto no es ninguna novedad para ustedes. Es obvio porque es primavera-verano y comienzan a aumentar las temperaturas y la radiación, y así lo hemos visto estos años. Pero es interesante verlo porque en estos meses ocurren procesos fisiológicos y fenológicos súper demandantes en energía, súper demandante en carbohidratos, como son la floración, como es el amarre de fruto y el crecimiento de frutos, y en otros frutales también que están brotando y haciendo también crecimiento radicular. Y tenemos una limitante climática tremenda. O sea, acá en enero, 9 horas del día, que son horas de luz, están con déficit de presión de vapor sobre 1,5 kilopascales. Es decir, este mapa no nos va a revelar quizás nada nuevo, ya lo podemos saber, sentir, pero nos ordena para poder definir estrategias correctas para poder mitigar el daño oxidativo que nos puede causar el estrés abiótico. ¿Qué es lo que estamos midiendo nosotros? Les comentaba, fluorescencia. Acá les presento un trabajo que hicimos de Valox con Haddock contra un testigo comercial y un testigo. El testigo comercial es solo glicina betaína versus un testigo sin nada. Hay un diseño estadístico, perdón, una metodología y un diseño experimental. Los que estén interesados sin ningún problema me preguntan. En honor al tiempo tengo que resumir, pero lo que medimos acá es fluorescencia, fluorescencia variable sobre fluorescencia media, que es la capacidad del fotosistema 2 para transformar la energía lumínica en energía química, es decir, qué tanto está trabajando esa maquinaria esa maquinaria fotosintética. Y vemos consistentemente entre horas del día con mayor demanda o con mayor déficit de presión de vapor que la fluorescencia es mayor. Conductancia estomática, nos referimos a la conductancia estomática, que es el intercambio de gases.
También responde a la actividad, quizás, por así decirlo, de la corriente transpiratoria, un mecanismo para enfriar a la planta. Y también muy consistente en estas 3 horas del día, vemos que la conductancia estomática está muy por encima, entre un 50 hasta un 80% por encima del testigo comercial y el testigo absoluto. Esto de mandarina W Murco, también la temperatura bien consistente, menor al tratado y el déficit de presión de vapor también menor. Y esto tiene lógica, si la conductancia estomática es mayor, la capacidad de enfriamiento de la planta también va a ser mayor y por ende su temperatura de hoja y su DPB de hoja va a ser menor. Y eso solamente nos da garantías de que la planta esté trabajando y haciendo y produciendo sus carbohidratos, que finalmente es la materia seca y son gran parte de los atributos de calidad del fruto. Fluorescencia en mandarina W. Murco, también muy consistente, también en 3 horas del día, eh, y unidades SPAT. Esto aquí hay una discusión de lo que es la unidad SPAT. Básicamente lo voy a presentar como intensidad de verdor. También 21 días después de la primera aplicación, 21 días después de la segunda aplicación y 21 días después de la tercera aplicación, consistentemente se mostraba una mayor intensidad del verde. En conclusión, con las propuestas de valor de Innovac, lo que vamos a lograr es un mejor aprovechamiento de los recursos naturales, ecosistémicos, y recursos que nosotros aportamos como fertilizante y agua. Eh, un metabolismo activo, ya lo tenemos muy comprobado. Estas formulaciones promueven la actividad metabólica y aumentan entre parámetros fisiológicos conocidos la conductancia estomática, que tiene una relación positiva con la fotosíntesis. Tiene un R cuadrado sobre 0,85, es decir, mayor conductancia estomática es mayor fotosíntesis y mayor fotosíntesis también está relacionado a un mayor número de frutos. También tiene un impacto ambiental, un metabolismo activo, que es la capacidad de fijar CO2. Tiene un impacto en los gases de efecto invernadero e incluso hay certificaciones que piden cuantificar eso. Por otro lado, el balance entre copa y raíz. Hay un equilibrio hormonal. La planta se ajusta, la planta tiene la capacidad de buscar su equilibrio, que es la homeostasis, es algo natural que hacen las plantas. Cuando la copa no es reflejo de la raíz o viceversa, es porque hay un desbalance hormonal. Los bioestimulantes promueven un balance entre la copa y la raíz. Y finalmente la agregación de valor, que es esta característica que buscamos como Innovac de poder entregarle al productor no solamente datos técnicos, sino indicadores de rentabilidad que se construyen sin duda a largo plazo, sobre todo por ejemplo en cultivos de palto. Quizás en cítricos se pueden obtener datos con mayor rapidez, pero es lo que hoy día estamos ofreciendo a cada uno de nuestros clientes. Esa es la presentación. Agradezco su tiempo y quienes se quedaron a escuchar. Cualquier duda, consulta, por favor no duden en contactarme. Nuestras raíces comienzan hace 65 años con un sueño y un espíritu emprendedor. Innovac Global, a lo largo de su historia, ha desarrollado tecnologías, llevando soluciones a diferentes partes del mundo. 65 años de historia, de trabajo y de innovación constante nos definen como una empresa especializada en la raíz, una empresa de raíces sólidas, de raíces productivas y de raíces mexicanas. Innovac Global. $9.5 billion. By 2050, that will be the number of mouths to feed on this planet. To keep up with that growth, we need an agricultural sector that is productive and thriving, despite limited available surface and plenty of environmental concerns. At Tessenderlo Curly, we work tirelessly to help overcome these challenges. Over many years, our researchers and engineers have developed and tested our high-performance liquid, soluble and water-soluble fertilizers in many countries around the globe. These innovative technologies allow a more precise and environmentally responsible yield and crop quality improvement.
Our liquid fertilizers easily permeate and nurture all crops. Their liquid form makes them more precise, efficient, easy, and safe to use, and they are compatible with any type of irrigation system. The active thiosulfate delivers a key nutrient, sulfur, in readily available form and functions as a catalyst to enhance the intake of other nutrients. Let's be smart. Let's work together to create sustainable agriculture